bienvenidos a otro episodio de Acabana Podcast. En este episodio tenemos a Rubén Sánchez, CEO de Panadería San Antonio. Me gustaría ir al inicio de Rubén. ¿Qué te impulsó a estudiar administración? ¿Qué pasaba en la vida de Rubén en ese momento? ¿Cómo veías el futuro? Bueno, yo estudié administración de empresas en primer lugar motivado porque siempre me llamó la atención la idea de hacer negocio, ¿no? Ya sea como emprendedor o como diría empleado, pero siempre me llamó la atención, diría la idea de dirigir un negocio, ¿no? Y de llegar a dirigir. Y en ese sentido mi papá fue mi principal referente. También estudió administración de empresas y él tenía su propia empresa. Entonces, con eso diría que el ejemplo, que básicamente fue un ejemplo de seguimiento de este primer referente, ¿no? En casa y por supuesto profesional. Por ahí empezó mi ruta. Y luego de ello, lo que terminó pasando es que antes de estudiar, lo que fui haciendo fue algunos emprendimientos muy chicos que fueron revalidando mi idea de lo que iba a hacer realmente me iba a gustar. Desde el comienzo tuviste a tu papá como ejemplo. ¿Él a qué se dedicaba? Él tenía un negocio mayorista de distribución de locería y cristalería de menaje para cocina, unas fábricas locales. Era emprendedor, empresario. Sí, siempre fue empresario. En realidad, el emprendedor fue mi abuelo, era familiar, pero empresario sí, siempre. O sea, siempre has estado en ese entorno. Claro, Sí, influenciado por eso. yo creo que influye mucho el hecho de que lo tengas en casa. De ahí pasando de la universidad, saliendo de eso, vi en una entrevista que mencionabas que iniciaste en Bacus y mencionabas Sí, que Bacus era como una empresa escuela. ¿Por qué era una empresa escuela? ¿Qué aprendiste? ¿Qué desafíos tuviste? bueno, las empresas escuelas son normalmente aquellas en donde tú inicias tu carrera profesional, ¿no? Yo antes de Bacus ya había trabajado. Yo trabajé en Interbank para pagarme los estudios y luego hice por ahí alguna práctica en el Hotel Marriott, en el área de contabilidad. Pero mi primer trabajo luego de egresar de la universidad fue en Bacus, en donde me transformé o pasé de ser practicante a ser el jefe del área de aguas y gaseosas. ¿Y por qué es una escuela esta empresa? Porque las empresas grandes suelen tener estructuras de formación dentro de ellas. Lo que hacen es moldear a quienes van ingresando en una metodología de trabajo, escena de trabajo. Te enseñan, ¿no? Pero te enseñan en la práctica. Y lo que suelen tener es esas jefes que están orientados hacia eso, hacia potenciar ese equipo, hacia desarrollarlos profesionalmente. Entonces yo digo que es mi escuela porque Bacus fue la que me enseñó a estructurarme profesionalmente luego de salir de la universidad. Y con respecto a los desafíos, ¿cuáles fueron? Nada, enfrentarme a un contexto en donde dejaba de ser practicante a convertirme en un ejecutivo, ¿no? Con lo cual uno tiene que aprender a tomar decisiones complejas, basadas en presupuestos, ¿no? Y decisiones difíciles de negocios para que estos salgan adelante. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de practicante a jefe? O sea, es un salto significativo. Cuántico, sí. ¿Presentaste algún proyecto? ¿Fuiste parte de un proyecto en el que resaltaste? No, ¿O no, cómo no, se dio ese paso de practicante a jefe? yo creo que cuando uno pasa de practicante a jefe, lo que sucede es que a uno lo van viendo, ¿no? Van viendo si tienes actitudes, madurez, condiciones para el puesto y por supuesto conocimiento. Y en la medida que va pasando los meses, ¿no? Yo estuve, si no me equivoco, 6 meses como practicante. Ante la apertura de una posibilidad de trabajo, lo primero que hacen es mirar hacia adentro, ¿no? Y quién dentro del staff estaría preparado para asumir una responsabilidad. Y así creo que llegó mi oportunidad. Fue el momento preciso, ante circunstancias precisas, ¿no? Y en ese momento, los gerentes de Bacus, ¿qué vieron en Rubén? Bueno, yo lo primero que creo que pasó fue que vieron una persona que tenía experiencia, ¿no? Como te decía, yo me pagué en la universidad trabajando, con lo cual ya tenía 5 años de experiencia profesional. Y en segundo lugar, tenía madurez porque ya había estado acostumbrado a trabajar bajo entornos exigentes de trabajo, con metas o con objetivos bien específicos. Yo creo que esos fueron los dos factores que influyeron sobre mi contratación. Interesante. Mencionabas que tú tenías claro que querías dirigir negocios. ¿Qué te impulsó a tener claro ese objetivo desde el inicio? En la imagen de tus padres. Sí, sí, mi papá ha sido clave, ¿no? O sea, uno, ver a mi papá trabajando para una empresa toda su vida, pero hacerlo con tanta pasión, con tanto foco, creo que fue uno de los elementos que más me inducieron a eso. Y en segundo lugar, porque yo veía cómo siendo empresario uno podía, vamos, sacar adelante una familia y acceder pues, a oportunidades de desarrollo que en otras condiciones serían imposibles, ¿no? Y eso creo que fue mi principal ejemplo, ¿no? Pero además, creo que lo más resaltante es que yo siempre vi a mi papá trabajando mucho, pero muy contento con lo que hacía, que me gustaba cómo lo veía, como un ejemplo de que hacía algo que le gustaba, ¿no? Y creo que ese apasionamiento fue lo que más me llamó la atención. Resaltas el optimismo ahí. Optimismo, capacidad de trabajo, de emprendimiento, sí, de sacar a equipos adelante. Yo creo que es una mezcla de muchos factores, pero el optimismo es uno de ellos sin duda. Una vez uno se traza un objetivo, uno normalmente diseña un plan para conseguir dicho objetivo. ¿Cuál era tu plan para convertirte en CEO? ¿Tenías uno? Bueno, en primer lugar, o sea, los planes tienen etapas, ¿no? O sea, yo diría que más que un plan, el plan tiene que tener siempre al final de una visión, ¿no? ¿Qué tú quieres ser al final de tu plan, ¿no? Y mi visión era ser CEO. Por supuesto, las visiones hay que recordar que cambian, ¿no? Cuando tú vas cumpliendo tus objetivos, estas visiones se van transformando, ¿no? Y normalmente van trascendiendo. Uno tiene que partir, diría, su trabajo en etapas. Primero sabía que luego de egresar tenía que conseguir una
práctica para poder poner en valor lo que iba aprendiendo en la universidad sin cometer errores, ¿no? Y las prácticas profesionales son justamente la mejor etapa para hacer. Aparte, uno va disciplinándose en varios aspectos que no estaba acostumbrado. Por ejemplo, la rutina de estar en una oficina todo el día, ¿no? De trabajar en un horario estricto, ¿no? Con condiciones, diría, bastante marcadas con respecto a refrigerios, a salidas, entradas, etcétera, ¿no? Y de ahí, ya que el resto de etapas han ido evolucionando en función a como mi carrera también ha ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era practicante, mi meta era ser contratado por la empresa para la que trabajaba. Entonces, me esforcé poniéndole mucho empeño, a pesar de que no había una promesa de trabajo permanente, para poder acceder a una posición como contratado, ¿no? Y luego, cuando me contrataron, lo que hice fue, bueno, ahora después de esto me gustaría convertirme en gerente. Entonces, uno siempre va transformando va buscando trascendencia en los pasos que va dando para poder seguir creciendo, ¿no? Y vamos, en ese camino, pues fui cumpliendo mis metas hasta que cumplí con el gran objetivo de convertirme en gerente general, que no se dio rápido, ¿no? Hay que tener paciencia en ese Claro. proceso. Uno de los principales elementos que se busca cuando alguien es gerente general es que tenga madurez y que tenga experiencia, ¿no? Entonces uno no se puede convertir en gerente general o en CEO muy pronto, ¿no? Cuando tú lo que buscas más bien es una persona pues que haya transitado por muchos caminos para que cuando ocupe la posición de CEO lo haga pues con la menor probabilidad de fracaso. O sea, una vez que tenías la visión, fuiste asumiendo esas metas una por una. Llevabas Sí, a jefe, gerente, de gerente, al que sigue, paso sí. por paso, escalón por escalón. Sí, y no solamente tiene que ver con la posición, sino también con el tamaño de la empresa, ¿no? Yo cuando me decido a salir de Bacus, salgo de una empresa más chica, Tabernero, donde fui gerente, pero vamos, era gerente de una empresa con menor facturación. Entonces uno va entendiendo de que este proceso no es una línea recta, ¿no? O perfecta, ¿no? Sino que la vas haciendo en función a las oportunidades que la vida te va presentando. Luego de Tabernero, por ejemplo, me fui a trabajar como gerente de marketing para la región andina en Pernod Ricard, que es una empresa francesa multinacional grande, la dueña de Chivas, de Absolut, de Havana Club, ¿no? Ujú. Y vamos, no fui como gerente, sino fui como senior brand manager, era la posición. Pero como te digo, uno va viendo en ese camino por dónde transitar para que sus Claro. metas se vayan acercando a su gran objetivo. Claro. ¿Y cómo fueron esos dos saltos? O sea, ¿por qué decidiste salirte de Bacus? Fue una decisión arriesgada, ¿no? Porque para salirse de Bacus todo el mundo me decía, estás loco, ¿no? Una empresa grande, ¿no? Pero yo quería tener la oportunidad de hacer una gerencia en una empresa donde me dé la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido. Entonces, hacerlo en Bacus iba a ser difícil porque había gente, por supuesto, mucho más experimentada, y por supuesto, con más galones que yo. Entonces, transcurrir en ese camino me hubiese demorado sin duda 10, 15 años, ¿no? En cambio, lo tenía, diría, a salto de mata, pues en 2 años ya, perdón, en casi 4 años que estuve en Bacus, me dieron una oportunidad a través de un headhunter para ir a Tabernero como gerente, y creo que valió la pena hacer. ¿Y ese proceso tú lo buscaste? ¿Te buscaron el headhunter? Mira, he tenido la suerte de que en la mayoría de transiciones laborales me han buscado. Yo creo que eso dice mucho no de mí, sino de los profesionales cuando vamos dejando alguna huella, ¿no? Me llamó un headhunter y así durante varios cambios en mi línea de carrera sucedió lo mismo. O sea, pasaste a Tabernero y de ahí de nuevo un headhunter te hizo pasar a la empresa dueña de Absolut y eso. Así es, así es. Eso me ha pasado en más de una oportunidad varias veces. Nuevamente, ¿no? Porque los headhunters tienen una virtud y es que van identificando, vamos, tus pergaminos, tu educación, sino también por dónde vas pasando y cuánta experiencia tienes. Y ellos son los que te van, diría, animando o inquietando para moverte, ¿no? No lo buscabas, o sea, no buscaste esos nuevos saltos, sino que se te presentaron y analizaste la oportunidad. Las oportunidades siempre existen, ¿no? O sea, no es que haya sido una casualidad, o sea, podrían haberse presentado y yo podía haberlas rechazado como lo he hecho en muchas otras Claro. oportunidades. Yo creo que el movimiento debe calzar entre el momento en el que tú quieres moverte y la oportunidad que llega para moverte, ¿no? No es que sea una aparición espontánea, ¿no? Tiene que converger con tu momento. Y te decía, me ha pasado en más de una oportunidad en donde he llegado oportunidades propuestas por otras empresas o headhunters y las he rechazado porque no es el momento. ¿Qué le recomendarías a una persona que recién está haciendo en la U, que quiere llegar a ser CEO? Bueno, en primer lugar, lo que te decía hace unos minutos con respecto a la paciencia. No por mucho madrugar se amanece más temprano, dice el dicho, ¿no? Y no podemos acelerar o anticipar algo que debe pasar con naturalidad. Además,
debemos entender de que la experiencia es un proceso de aprendizaje de prueba y error. Y diría que para llegar a CEO no solamente hay que tener éxito, sino también hay que navegar por fracasos, ¿no? Los fracasos yo diría que enseñan mucho más que incluso que los éxitos. Cuando uno, y eso lo escuché hace algún tiempo de algún jefe mío que me lo decía, ¿no? En el momento que tú te sientas cómodo con los fracasos que has tenido, te vas a dar cuenta que estás preparado para tu siguiente movimiento. A veces nosotros como profesionales, o diría como seres humanos, le tenemos, no miedo, pero sí rechazamos el fracaso, no lo vemos como parte de nuestra vida. Tratamos de no decirlo, esconderlo, ponerlo debajo de una alfombra, ¿no? Pero el fracaso es lo que más te enseña. Y cuando tú lo expresas con esa naturalidad y por supuesto aprendiendo del fracaso, te das Claro. cuenta que estás preparado para el siguiente paso. Durante tu carrera, a ese punto más o menos, cuáles han sido tus desafíos más retantes y cuáles han sido esos grandes aprendizajes que has tenido? Yo diría que dos, ¿no? En primer lugar, renunciar a posiciones cómodas y en empresas grandes que pagaban muy bien para ir a empresas, diría, más pequeñas, arriesgando, diría, carrera sobre una empresa pues muy bien constituida, ¿no? El ejemplo de Bacus fue uno de ellos. Y en segundo lugar, apostar durante tu carrera para hacer cambios completos en tu línea, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dejé trabajar en consumo masivo, yo lo hice porque estaba buscando migrar hacia áreas que me den o me ayuden a complementar mi perfil. Yo trabajaba en las áreas comerciales de Bacus, Tabernero, Pernod Ricard, como te comentaba, pero luego de 12 años dije, bueno, ahora lo que me toca es comenzar a adquirir experiencia en áreas de administración y finanzas, ¿no? Porque si quiero ser gerente general, tengo que tener la visión holística del negocio. Y así mi gran riesgo fue migrar hacia, después de esta experiencia, a servicios, a compañías de servicios para minería y otras más, en donde efectivamente fui aprendiendo no solamente a partir de la experiencia, sino de otros rubros, ¿no? Con lo cual fui moldeando un perfil profesional mucho más completo. Pero ese desafío de saltar a la piscina para moldear tu perfil. Y son desafíos o son saltos que no suele dar todo el mundo. Son muy arriesgados, te la juegas, ¿no? Porque lo que podría pasar es que te puedas quedar sin chamba o peor, ¿no? Que entres a un trabajo y donde no calce, ¿no? Donde no, tu experiencia y tus ganas de aprender no sean suficientes para el reto que se te está presentando. Ahí entran mucho las ganas, ¿no? Sí, yo creo que las ganas son importantes, pero también tus capacidades, ¿no? Autoconocerse. Sin duda, exacto, ¿no? O sea, tú pasas, te decía, ¿no? Yo salí de Pernod Ricard y me fui a Stiglitz, que era una empresa de servicios para minería, de servicios de transporte y grúas para minería, y fui de pasar de trabajar en una empresa, en una oficina linda en San Isidro, ¿no? Con aire acondicionado, a trabajar pues en el Callao, en un patio de maniobras, en oficinas que eran container, con 700 choferes, obreros y supervisores que tenían necesidades completamente diferentes a las que estaba acostumbrado. Uno cuando hace ese tipo de cambios renuncia a mucho, ¿no? Y hay que estar preparado porque no solamente se trata de adaptarte bien al trabajo, sino que tú mismo te adaptes, ¿no? De que estés tranquilo con la decisión que has tomado. En todos los ámbitos. También Todo. el horario post-oficina. Claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en consumo, me quedaba hasta las 6 de la noche, no, 9 de la noche trabajando tranquilo, ¿no? En cambio, en el Callao tenía que salir disparado a las 5:30 de la tarde, porque pues si salías de noche te podían romper una luna en el carro, por ponerte un ejemplo muy Claro. ligero acerca de las diferencias del trabajo. Y en esa etapa que mencionas de consumo masivo, en el que chambeabas hasta las 8 de la noche, ¿llegaste a encontrar un balance de vida en el horario post-oficina? Mira, así como tu carrera, yo diría que lo vas a encontrar. Hay etapas en donde te toca trabajar muchísimo más y hay etapas en donde puedes comenzar a balancearlo. Yo diría que al principio de tu carrera te toca demostrar que eres apto para los desafíos que la empresa o que tu trabajo te va poniendo, ¿no? Y hay que trabajar mucho. Sobre todo en la etapa en donde no tenemos familia, donde no tienes hijos, donde no tienes una exigencia en casa que te exija regresar temprano. Y cuando eso me sucedió, claro, me saqué la mugre, ¿no? Y trabajaba no solamente hasta las 8 o 9, sino 12 de la noche si era necesario. Pero ya cuando me fui casando, que tuvo que ver justamente con esta conversión de mi línea de carrera, calzó bien porque, claro, salir temprano en mi oficina lo que significara era estar temprano en casa, ¿no? Con mi esposo y con mi bebé que recién acababa de nacer, con mi primera hija. Pero luego, cuando he tenido hijos, las exigencias de casa te van inclinándose a trabajar más nuevamente porque nos convertimos en proveedores, ¿no? Claro. Entonces yo diría que la etapa son ciclos, ¿no? Uno sube, baja, vuelve a subir, ¿no? Y uno se tiene que ir adaptando en función a lo que en nuestra vida personal va necesitando. En un punto de tu carrera pusiste un restaurante, o sea, te lanzaste a la piscina como emprendedor. Sí. ¿A qué se debió esa cambio de ruta del mundo corporativo al mundo del emprendedor? Bueno, no renuncié nunca al mundo corporativo, sino que lo hice Fue un complemento. en paralelo, efectivamente. Lo hice porque mi esposa, para tener a nuestra familia, renunció a su trabajo, pero necesitábamos seguir teniendo Claro. ese ingreso. Así que decidimos poner restaurantes
llegamos a tener 5 en algún momento. Ah, Pero lo hicimos básicamente para compensar el presupuesto familiar. Fue un desafío difícil. Ella se hizo básicamente el negocio y yo, por supuesto, la apoyaba, vamos, en lo que podía, en mis horas libres, de noche, normalmente, ¿no? no, porque eso iba a preguntar, el tema de los tiempos, porque a la par estabas trabajando. Sí, claramente mi compromiso siempre ha sido con mi trabajo, pero cuando uno tiene un emprendimiento familiar, los tiempos que le quedan, las noches, los fines de semana, los dedica pues al negocio de la familia, ¿no? Y sí, me tocó apoyar mucho a mi esposa, pero ella, sinceramente, es la que se lleva el mérito. ¿Qué te da a emprender que no te da el corporativo? ¿Qué te da emprender? Te da lecciones gigantes de negocios que no te da ni tu experiencia profesional ni ninguna maestría en el mundo. Nada te enseña lo que te enseña a hacer negocio. Y de hecho, Por ejemplo, te lo cuento como un ejemplo, ¿no? Yo cuando me fui a hacer una maestría a Estados Unidos hace varios años, contaba de mi experiencia como emprendedor y al final les decía, ¿no? Y en esta experiencia pues he tenido éxitos, pero muchos fracasos, ¿no? Y los gringos no sabes cuánto valoran el que haya sido emprendedor o que tengas experiencia emprendedora, y dos, los fracasos. No sabes cómo suman para tu currículum, porque ellos sí entienden que el emprendedor tiene una cuota de esfuerzo ultra superior cuando se trata de aprender de negocio, ¿no? Cuando tú has tenido experiencia emprendedora, eres mucho más atractivo para las empresas, ¿no? ¿Y qué aprendizaje me llevo? Me preguntaba sobre esto, te decía, ¿no? Que uno cree tener una capacidad de trabajo, pero cuando uno emprende, uno se da cuenta que esa capacidad tiene que multiplicarse, ¿no? Porque el negocio es súper demandante y porque tú como empresario nunca paras. Diría como dependiente, como empleado, que soy en Pastelería San Antonio, pues tengo vacaciones, ¿no? Tengo fines de semana, pero como empresario uno renuncia a todo. dirías el trabajo duro, que no te da... Porque Muchísimo, de por muchísimo. sí el mundo corporativo hay mucho trabajo duro, en especial cuando uno va llegando a posiciones más arriba. Sí, claro. De hecho, es lo que me pasa, ¿no? Vamos, yo trabajo durísimo y son pocos los tiempos libres que uno tiene, ¿no? Ahí es donde viene la componente nuevamente de equilibrio familiar o de equilibrio personal que tú decías. Pero, valgan verdades, cuando trabajamos como dependientes, sí hay espacios porque la estructura es más grande. Entonces, tú tienes la oportunidad de delegar tu trabajo a alguien que esté en capacidad de reemplazarte temporalmente hasta que tú te puedas reincorporar, ¿no? Por ejemplo, si te enfermas, hay una estructura o una organización que sigue caminando a pesar de que tú estés enfermo, resfriado, por ejemplo, ¿no? Pero en tu negocio, en donde tú eres pues dueño, empleado y barrendero al mismo tiempo, eso no sucede. Entonces tú tienes que ir con fiebre, resfriado, en el caso de mi esposa pues embarazada, y lo cual lo hace bastante complejo. Esa milla extra. Varias millas extras, diría yo. Algo muy particular en tu caso, que se sonó mucho durante la pandemia también, esa empatía que tienes, esa cercanía con las personas, es muy común en el corporativo, o bueno, en general, no la mayoría, pero sí un porcentaje de personas que no les nace tener empatía, o que Sí. no les nace esa cercanía con las personas. ¿Cómo una persona puede desarrollarlo? A ver, yo creo que esto viene de la mano con una formación básica, ¿no? Yo te decía, mi gran primer maestro ha sido mi papá en los negocios, ¿no? Y yo siempre vi en él este acercamiento a la gente, ¿no? Él siempre estaba dispuesto a dar tiempo y vamos, algunos recursos a su equipo. Y luego de eso, lo que he visto en mi casa, también con el ejemplo de mis papás, ha sido mucha empatía y solidaridad toda la vida. Ellos, cuando alguien necesitaba ayuda, siempre han estado ahí presentes. Y yo diría que esa es la primera base formativa que tenemos como profesionales, la base moral, la base ética. Claro, la familia, lo que te enseñan en la infancia. Así es, ¿no? Ese es tu pilar. Claro, ese es el pilar en general en todo, pero para las personas que no tuvieron eso, porque se ve muy seguido en el corporativo, o sea, es una minoría, bueno, no sé si minoría, pero es un porcentaje reducido el número de personas que sí generan esa empatía y esa cercanía con las personas, que sí crean un buen ambiente y por ende mejores resultados. Yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que esa dinámica de negocios en donde los jefes o los gerentes no eran empáticos ha ido cambiando. Hoy día, si tú tienes un jefe que no es solidario, que no es empático, probablemente no quieras seguir trabajando con él y te vayas. Hoy día la rotación, hoy día en puestos ejecutivos es alta cuando tienes un mal líder. Eso no pasaba tanto antes porque antes, sobre todo en nuestro país, pues había menos chamba, había menos acceso a oportunidades profesionales. Hoy día, gracias a Dios, todavía las hay. Pero es verdad que hay jefes que son empáticos, buenos líderes, y hay jefes que no lo son. Pero yo sí te puedo decir que hay una corriente muy importante en el país que está cambiando la manera como se lidera. Y vamos, yo participo en varias organizaciones, en varios foros en donde más bien se promueve este liderazgo, en donde se lleve, diría, no solamente con una base ética y moral los negocios, sino también se lleve con empatía a nuestros grupos humanos.
¿no? Para que pueda cambiar esta percepción de que el empresario es malo, ¿no? De que es duro, de que es orientado hacia los resultados cuando no es así solamente. Y uno individualmente, ¿cómo puedes cambiar eso? A ver, es una excelente pregunta porque tú me decías, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en tu casa no has tenido ese Claro, ejemplo, ¿no? Es una excelente pregunta. Yo creo que la vida, nuestro transcurrir profesional y personal nos da la oportunidad para corregir estos gaps en nuestra formación básica de casa. Y cuando nos damos cuenta de que esto, vamos, de que liderar con un ejemplo benigno trae mejores resultados, vamos cambiando solito, ¿no? Yo he visto jefes que han ido adaptando su modelo de liderazgo en el transcurrir de su experiencia profesional y que de ser muy duros han comenzado a ser más humanos, flexibles, simpáticos, con lo cual yo te puedo dar fe de que el cambio es posible, pero tiene que haber disposición al cambio y tienes que bajar tu ego, ¿no? Tienes que comenzar a modular tu personalidad para que eso suceda. desarrollo de humildad. Sí, la humildad es clave, ¿no? No puedes liderar sin humildad y con un ego alto. Tienes que ser cercano. La humildad, sin humildad no eres cercano. ¿Qué consejo le darías a Rubén de 20 años? Un poco lo que te decía al principio, que todo llega a su tiempo, que no por mucho madrugar se amanece más temprano y de que las cosas que te propones, siempre y cuando trabajes mucho en el sentido de que te enfoques en el ahora, te van a traer buenos resultados. Siempre hay que sobreesforzarse para destacar, eso es clave. O sea, las cosas no llegan porque haces tu trabajo, sino que las cosas llegan o tus metas llegan cuando le pones una cuotita de esfuerzo adicional. Yo diría que al Rubén del pasado y a los chicos del presente, que tengan paciencia, que las cosas llegan, que no hay que acelerarlas, porque cuando uno las acelera, incrementa la posibilidad de fracasar, de equivocarse. Interesante, bastante la paciencia. Sí, lo he escuchado bastante de CEO, de directores. Mencionabas un puntito que quiero añadir, que era dar esa milla extra en el trabajo. Sí, o sea, no solamente cumplir tus funciones, sino siempre hacer más. Es muy común escuchar a las personas que dicen, yo llego a tiempo, hago mi chamba, soy bueno con las personas, y aún así no me renovaron el contrato. ¿Consideras que pesa más el resultado? No, yo lo que creo que pesa más es la actitud junto con las aptitudes. O sea, tú no solamente, debes entregar a un trabajo lo que te han pedido, sino que si quieres destacar, debes hacer algo más, agregar valor. Yo creo que aquí es donde viene justamente este error que tenemos con respecto a trabajar bien o sea, como te digo, si lo enfocamos en el punto de entregar valor, significa que no te quedes trabajando 5, 6 u 8 horas más en la oficina, significa que lo que hagas le agregue valor al negocio para que trabajas. O sea, estar sentado y estar atento a que, por ejemplo, ¿no? Debes poner sillas en la recepción para que tus clientes se sienten y esperen más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un cajero de banco, esa no es tu chamba, ¿no? Pero si tú tienes la capacidad de observar que eso podría agregar valor y mejorar la experiencia a tus clientes, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué no proponerlo, no? Entonces, agregar valor es un concepto muy básico, pero que está muy descuidado. Agregar valor significa mirar donde otros no ven, nada más. Y ejecutarlo. Y proponerlo, por lo menos, porque, vamos, como te digo, ¿no? Cuando yo era cajero de banco, yo no tenía para nada la potestad de hacer una ejecución, porque yo era un ejecutivo, yo era un obrero, yo era un empleado de primer piso, ¿no? Pero cuando uno propone a los jefes ideas, los jefes se van dando cuenta que tú estás preocupado realmente por generar valor. Y ahí es donde comienzan los círculos virtuosos. ¿Consideras que al Perú le falta bastante eso? O sea, de acuerdo a la visión que has tenido a lo largo de todos estos años. Yo creo que no es al Perú específicamente. Yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo: las que agregan valor y las que no agregan valor. Las que agregan valor obtienen sus metas, cumplen sus metas. Claro, son las que crecen. Exacto. Las que Entonces, no agregan valor no crecen. claro, Claro, hay claro. una cola de gente muy buena, no solamente en la calle buscando trabajo, sino también egresando de las universidades. Entonces, cuando tú tienes una persona que no hace ni siquiera lo básico, lo que haces es buscar a alguien que sí lo haga. Y ahí es donde empiezan las oportunidades. Uno da por sentado que el trabajo es para siempre, ¿no? O que por tener un título vamos a tener trabajo. Y eso no es suficiente, ¿no? Dale, Rubén, nos quedamos con eso. Gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia y por tus consejos. Dale, Hansel, con mucho gusto. Un gusto estar contigo.